El viento, un susurro antiguo que conocía cada piedra de este valle, portaba ahora una nueva amargura, un eco seco que presagiaba la sequía no solo en la tierra, sino en el alma de Elias Brandt. Su hacienda, una vez próspera, se encogía bajo el sol implacable y el peso de deudas impagables. Cada grano de polvo levantado por las ráfagas parecía llevar consigo una promesa incumplida, una imagen desdibujada de la esperanza que su difunta esposa había insuflado en aquellas tierras. Los vientos del destino soplaban con fuerza, rompiendo no solo la calma, sino también la tenue barrera entre un pasado de abundancia y un futuro incierto. La atmósfera se cargaba de una tensión silenciosa, como la que precede a una tormenta largamente pospuesta. En la oscuridad que apenas se disipaba con la primera luz cenicienta del amanecer, un estruendo metálico rasgó la quietud. Un grito ahogado de Elías se perdió entre el bramido asustado del ganado. La cerca de alambre, esa delgada línea entre la propiedad y el abandono, había cedido bajo un impacto violento, o quizás el peso de su propia negligencia. Caballos y reses, en un pánico ciego, se desbocaron hacia la vastedad indistinta de la pradera, sus siluetas oscuras disolviéndose en el horizonte. El corazón de Elías se apretó, sintiendo como no solo el rebaño, sino también sus últimas esperanzas se dispersaban con el viento helado de la madrugada. El sonido de los cascos resonaba como un tambor fatídico en el silencio opresivo que siguió. Elías se aferraba a la soledad como a un viejo abrigo raído, una compañera constante desde que su mujer se había ido. En la pequeña cabaña, los objetos heredados de su padre, una vieja escopeta de caza, una Biblia de tapas gastadas, el catalejo con el que antaño oteaba el horizonte, eran ahora meros recordatorios de un linaje en peligro de extinción. La amenaza de perder la escritura de la hacienda pendía sobre él como la espada de Damocles, especialmente desde que el sheriff había insinuado una nueva tasa para calmar la inquietud del banco. ¿Acaso el legado de una vida entera podía desvanecerse tan fácilmente, arrastrado por el torbellino de la adversidad y la indiferencia ajena? El polvo de la memoria cubría cada rincón de su existencia. Mientras tanto, en lo alto del plató que vigilaba el valle, como un centinela pétreo, Tala Yassi, ágil y silenciosa como la sombra de un halcón, observaba la distante conmoción en la hacienda del hombre blanco. Sus dedos expertos acariciaban las hojas de una planta medicinal rara, de esas que solo crecían en esta tierra de nadie, un territorio ancestral apache ahora disputado por colonos y bancos. El viento, que aquí arriba cantaba melodías más puras, no borraba las huellas del conflicto que se gestaba abajo. Sus ojos, acostumbrados a leer los signos de la naturaleza, discernían en la lejanía la figura solitaria del granjero, envuelto en su propia desventura, una punzada de inquietud, mezclada con la prudencia ancestral, recorrió a Tala. El consejo apache, con sus ancianos de mirada severa, había advertido contra cualquier contacto innecesario con los invasores, recordándole su deber de preservar las tradiciones frente a cualquier influencia externa. Ofrecer ayuda era arriesgar el desdén tribal, comprometer su posición y, quizás, la de su gente. Pero la imagen de la cerca rota y el ganado disperso despertaba en ella una antigua ley no escrita, la de la interconexión de todas las cosas. El viento le traía el olor a miedo y desesperación, y su corazón guerrero y curandero se debatía. El valle entero parecía respirar con un aliento suspendido, cada ráfaga de viento un presagio, cada sombra de nube un aviso. Elías sentía en cada músculo la pesadez de una derrota inminente,
un dolor que no era suyo, sino heredado de generaciones que habían luchado y perdido. Tala, por su parte, sentía la tensión en el aire como una corriente subterránea, presintiendo que los vientos de cambio no solo arrastrarían el polvo, sino también las fronteras rígidas entre su mundo y el del colono. Este viento, que todo lo veía y todo lo anunciaba, parecía querer unir destinos que la historia se había empeñado en separar. ¿Podría el valle, con su sabiduría milenaria, tejer un nuevo sendero en medio de la tempestad? Con el sol asomando apenas por las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que simulaban la calma, Elías se dirigió al lugar del desastre. La cerca destrozada era un símbolo flagrante de su situación, vulnerable, expuesto, al borde del colapso. Tropezó con un fragmento de madera podrida que había sostenido la cerca durante años, el mismo tipo de madera que su padre había cortado y colocado con sus propias manos. El peso de ese legado, del trabajo arduo y las promesas hechas a la tierra, recaía sobre sus hombros con una intensidad casi física. El aire vibraba con la amenaza silenciosa del sheriff y el inminente reclamo bancario. Desde su atalaya natural, Tala se movió con un propósito renovado. Aunque la indecisión la roía, su instinto de curandera la urgía a entender la verdadera causa de la agitación. Su vista aguda no solo buscaba la planta, sino también la verdad oculta en el paisaje. Descendió con cautela, sus mocasines apenas perturbando la tierra reseca, acercándose al linde del territorio disputado. La presión del consejo tribal resonaba en su mente como un tambor lejano, pero el grito mudo de la tierra herida era más inmediato, más apremiante, susurrándole la posibilidad de una intervención que nadie esperaría de una guerrera. Al inspeccionar los restos de la cerca, Elías descubrió algo inusual. Junto a las huellas frescas del ganado desbocado, había rastros más grandes, más definidos, que no pertenecían a ninguna de sus reses. Eran huellas de caballos, pero no las de su propia montura. Se agachó, el corazón latiéndole con una nueva inquietud. Mientras, a unos metros de distancia, oculta por un matorral de salvia, Tala divisó un objeto metálico brillando débilmente entre la maleza. Lo recogió con dedos curiosos. Un cartucho de bala de un calibre que no se usaba para la caza habitual. El viento frío envolvió a ambos, dejando tras de sí una pregunta sin respuesta en el aire. ¿Qué nueva tormenta se cernía sobre el valle y quién la había invocado? El amanecer se rompió con una calma engañosa, pero Elías, exhausto y con el sabor amargo de la incertidumbre en la boca, no encontró consuelo en la luz dorada que teñía el valle. Sus ojos, acostumbrados a escrutar el horizonte en busca de sus reses, se detuvieron en una silueta que se materializaba entre la bruma. Tala, conduciendo con una serenidad asombrosa dos de sus becerros descarriados. El corazón del granjero dio un vuelco, mezcla de alivio y una desconfianza profunda. ¿Qué hacía una mujer apache tan cerca de su propiedad y cómo había encontrado su ganado con tal facilidad? Su presencia, tan inesperada como el cartucho de bala que él aún guardaba en su bolsillo, tejió un nuevo hilo de inquietud en la trama de su desdicha. La dignidad de la tierra, que su padre le había enseñado a respetar, parecía ahora un concepto burlado por todas las partes. Los ojos de Elías Brandt, endurecidos por años de soledad y la reciente pérdida de su esposa, se clavaron en Tala con una mezcla de recelo y una punzada de gratitud no deseada. Recordaba las historias de su abuelo, relatos de alianzas rotas y tierras prometidas que nunca fueron. La cerca rota no era solo madera y alambre, era la última defensa contra la bancarrota,
un símbolo de su fracaso y de la invasión silenciosa que sentía sobre su vida. Tala, con un gesto sobrio, señaló la destrozada empalizada, ofreciendo una ayuda tácita que Elías no sabía si aceptar o rechazar. Las heridas del pasado, como zarzas enredadas, le impedían ver con claridad el presente, pero el peso de su hacienda en el abismo de las deudas era aún más tangible. Tala, con la mirada fija en los ojos esmerilados de Elías, sintió la barrera invisible que se alzaba entre ellos, tejida con generaciones de prejuicios y malentendidos. Recordó las palabras de su abuela: «Nunca bajes la guardia, hija. El hombre blanco habla con lengua de serpiente». Un eco amargo de tratados rotos y promesas incumplidas que habían despojado a su pueblo de vastas extensiones de su herencia. Sin embargo, en el gesto desolado del granjero, junto a su cerca destruida, Tala vio una fragilidad que trascendía las fronteras étnicas. La tierra, sagrada para su gente, gritaba en silencio por su cuidado, y en ese dolor compartido comenzó a tejerse muy sutilmente el primer hilo de una confianza improbable. Con una resolución que sorprendió a ambos, Elías aceptó la ayuda de Tala. El silencio entre ellos al principio era tan denso como la niebla matutina, roto solo por el sonido de la madera al ser clavada y el alambre al ser tensado. Mientras trabajaban, Elías, con la curiosidad venciendo a su desconfianza, señaló una pequeña planta silvestre. «¿Qué es esto? Si se puede saber», preguntó. Tala, sin levantar la vista de su tarea, respondió con una voz suave pero firme: «Es tza, para curar heridas y calmar la mente». En su tono, Elías percibió una sabiduría antigua, y en la forma en que sus manos callosas manejaban las herramientas, una conexión con la tierra que él, a su manera, también entendía. La había visto observándolo, y sintió como su semblante se suavizaba ligeramente, notando su cansancio. Desde la carretera polvorienta que serpenteaba hacia el pueblo, las primeras carretas y jinetes de la mañana comenzaron a pasar, sus ocupantes deteniéndose a observar la inusual escena. Murmullos de desaprobación y miradas frías se dirigieron hacia el improbable par que reparaba la cerca. Para los habitantes de la ciudad, ver a un colono trabajando codo a codo con una salvaje era una transgresión, una afrenta a las rígidas normas que separaban sus mundos. Pero Elías, sintiendo las punzadas del desprecio ajeno, encontró una extraña resolución. Los hilos de la nueva cerca se entrelazaban bajo sus manos, firmes y resistentes, como los lazos de un lonastá, una manta ceremonial apache. Cada hebra un testimonio de un esfuerzo compartido, un acto de resistencia silenciosa. El sol de mediodía se cernía pesado sobre el valle, y la cerca, aunque aún no perfecta, se erguía de nuevo, un símbolo de la tenacidad frente a la adversidad. Elías se recostó contra el poste recién plantado, sus músculos doloridos, pero su mente, extrañamente, más clara. La presencia de Tala, su ayuda silenciosa y eficiente, había roto el caparazón de su aislamiento, abriendo una grieta por donde se filtraba una luz inesperada. El peso que había cargado por tanto tiempo, el de la desconfianza y el orgullo herido, parecía aliviarse. No por completo, pero sí lo suficiente para vislumbrar un camino distinto. La idea de que la verdadera fuerza podría no residir en la autosuficiencia obstinada, sino en la apertura, comenzó a tejerse en su pensamiento como un nuevo patrón en un telar. Ese acorajem fosse aceitar a maundela. Una densa cortina de polvo se levantó del suelo,
barrida por ráfagas violentas que hacían crujir la vieja estructura del granero de Elías. Adentro, la luz se filtraba a duras penas por las rendijas, tiñendo el aire de un ocre melancólico que envolvía a Elías y Tala en una intimidad forzada. El silencio se rompió cuando Tala, con una resolución que contrastaba con la furia del viento exterior, le planteó la cruda verdad. El especulador, aquel que había movido los hilos del banco, estaba ahora tramando una nueva ofensiva, esta vez contra las tierras apache. «Si quieres conservar tu lugar aquí, Elías», dijo su voz, apenas audible sobre el aullido del viento, «debes testificar ante el Consejo Tribal, contar nuestra historia. De lo contrario, este valle te escupirá como una pepita sin valor». El peso de esas palabras se asentó sobre Elías como la cicatriz de una vieja herida que aún dolía. La frente de Elías se frunció, no solo por el cansancio, sino por el torbellino de pensamientos que lo asaltaban. ¿Testificar? Él, un colono blanco, ante los ancianos apache? Era una propuesta tan descabellada como valiente, y la desconfianza arraigada en su corazón luchaba contra la creciente certeza de que Tala tenía razón. El recuerdo del sheriff, con su sonrisa gracienta y sus tasas ocultas que apenas cubrían los intereses de un préstamo que nunca había pedido, le apretaba la garganta. La deuda oculta con el banco, esa cadena invisible que lo ataba, era un nudo que solo podría desatar si se enfrentaba a los verdaderos depredadores. Y en el eco de su mente, la voz de su difunta esposa parecía susurrarle: «No le des la espalda a quien sufre, Elías. Eso nunca». Tala, percibiendo la indecisión de Elías, permitió que sus propias cicatrices salieran a la luz. «Para mí, ir ante el Consejo Tribal y defenderte, un hombre blanco, es un riesgo. Podría significar el exilio, la pérdida de mi nombre, de mi linaje», confesó, su mirada fija en un punto más allá de los muros del granero, donde las sombras de las montañas bailaban con el polvo. Sus palabras revelaban un trauma tan profundo como el suyo, una herida que, si no se limpiaba con la verdad, jamás podría cerrar. Ambos llevaban el peso de un pasado que les exigía sacrificar una parte de sí mismos por un futuro incierto, un futuro que solo podría construirse si se atrevían a exponer sus heridas y buscar la curación en la confianza mutua. El polvo y el viento eran testigos silenciosos de las almas que se desnudaban en el granero, el uno frente al otro. Las cicatrices de Elías, marcadas por la pérdida y la humillación, encontraban un eco inesperado en el dolor silencioso de Tala, un dolor de exilio potencial que resonaba con la propia vulnerabilidad de él. No se trataba solo de una cuestión de tierras o deudas, sino de un acto de fe, de limpiar las heridas del pasado para que pudieran sanar, no solo las suyas, sino las de dos pueblos. ¿Podría la herida de uno convertirse en el bálsamo del otro, y la valentía de un colono honrar la ancestral sabiduría de un pueblo? El viento en el valle, un suspiro de la tierra, parecía esperar la respuesta. «La elección es tuya, Elías», concluyó Tala, su voz resonando con la fuerza de quien ha tomado una decisión irreversible. Testificar o perder todo derecho a esta tierra, a esta coexistencia que apenas comienza. Se levantó, su silueta erguida contra el torbellino de polvo que se arremolinaba fuera, el desafío claro en sus ojos. Elías la miró, el alma en vilo, el eco de su esposa y el susurro de la tierra en su corazón. Sus músculos tensos, se puso en pie lentamente, el sonido del viento llenando el granero, y el futuro de ambos suspendido en ese instante decisivo. El aire de la mañana, que un día había susurrado promesas de renovación,
ahora vibraba con la tensión de un futuro incierto. Elias Brandt, con la determinación fraguada en el crisol de la desesperación, asintió, su mirada fijándose en Tala, aceptando el desafío del Consejo Tribal. El valle se extendía ante ellos, vasto y silencioso, como un tribunal esculpido en piedra, donde cada montaña, cada roca milenaria, parecía ser un testigo ancestral de los juramentos olvidados y las promesas rotas. El destino, caprichoso y severo, exigía ahora que se enfrentaran a un juicio que trascendía las leyes escritas de los hombres blancos y las tradiciones inquebrantables de los apache, donde la verdad se forjaría bajo el peso de un pasado conflictivo y un presente de urgente necesidad. Mientras tanto, en el polvoriento salón de Silver Creek, el rumor de la inminente asamblea con los apache corría como reguero de pólvora, inflamando los ánimos. El sheriff, con una sonrisa complaciente que rara vez llegaba a sus ojos, atizaba el fuego de la desconfianza, sugiriendo que la salvaje Tala Yassi estaba manipulando a Elías para sus propios fines. Las voces se alzaron, gruesas de resentimiento y miedo, exigiendo una acción contundente. No podemos permitir que esos salvajes se metan en nuestros asuntos, bramó un vaquero, golpeando la barra con su puño. La propuesta de expulsar a Tala del valle, por ser una influencia perniciosa, ganó fuerza, impulsada por el miedo a lo desconocido y el arraigado prejuicio. En la aldea apache, la noticia de que Elías, un colono blanco, comparecería ante el consejo generó un torbellino de inquietud entre los jóvenes guerreros. El jefe Grey Eagle, con su semblante solemne, los exhortó a la calma, recordando la antigua sabiduría de la tierra que les enseñaba a escuchar el viento antes de lanzar la lanza. Sin embargo, las cicatrices de innumerables traiciones latían bajo la superficie. ¿Es seguro acoger a este hombre, abuelo?, preguntó un joven guerrero, su voz teñida de escepticismo. ¿No ha sido el hombre blanco siempre el viento que trae la tormenta, la palabra hueca que precede al despojo? La desconfianza era un fuego lento, difícil de apagar con simples palabras. De vuelta en la hacienda, el olor acre a humo flotaba en el aire al caer la tarde. Elías encontró sus campos de maíz, prometedores días antes, calcinados en parches, y sus cercas recién reparadas, derribadas de nuevo. El rastro de un líquido aceitoso y la marca de una bota de cowboy revelaron el acto deliberado, una advertencia tácita y brutal de aquellos que no querían ver la paz. Un profundo rencor se anidó en su pecho, pero también una furia fría y controlada. Este no era solo un ataque a sus bienes, sino una afrenta directa a la incipiente alianza con Tala, una declaración de guerra de la misma sociedad que prometía orden. Tala, sintiendo el peso de la tierra bajo sus pies y la responsabilidad de su pueblo sobre sus hombros, observaba los movimientos de Elías, la furia contenida en sus ojos. Sabía que la prueba de Elías ante el consejo no solo era la suya, sino también la de ella. Si él fallaba, su propio nombre se vería mancillado, su capacidad para curar y para guiar, cuestionada. ¿Podría la palabra de un hombre blanco, manchada por la historia de sus ancestros, ser lo suficientemente fuerte como para silenciar el clamor de la desconfianza y forjar un nuevo camino para todos? La metáfora de su linaje, tan fuerte como las raíces del viejo cedro, ahora se sentía vulnerable ante los vientos de la duda. La preparación para la asamblea tribal fue un ritual cargado de solemnidad y urgencia. Los ancianos, con sus rostros curtidos por el sol y la sabiduría, se reunieron en el círculo sagrado, el mismo lugar donde generaciones de apache
habían tomado decisiones que definieron su destino. Era un tribunal inmutable, donde el eco de cada palabra se grababa en la memoria colectiva, y cada juramento era tan sólido como las montañas que los rodeaban. Elías, mientras tanto, se preparaba para enfrentar un mundo que lo consideraría un traidor, con el recuerdo del sheriff y el banco como su único escudo y la esperanza de una justicia compartida como su única arma. Con la noche envolviendo el valle en un manto de estrellas, Tala, en un momento de soledad previa a la asamblea, revisaba los documentos del banco, que había recuperado de los escombros de la antigua oficina. Sus ojos se detuvieron en un detalle anómalo, una firma que parecía forzada, un sello que no encajaba con el registro oficial. Se trataba de una escritura de venta, un papel supuestamente firmado por Elías, que legitimaba la toma de sus tierras. Sin embargo, algo en el documento gritaba falsedad, una sombra de engaño que se extendía mucho más allá de la deuda de Elías, revelando una trampa mucho más elaborada que no solo lo afectaba a él, sino que implicaba un complot para arrebatar las tierras del banco y, posiblemente, las de su pueblo. El sol se cernía como un martillo de fuego sobre el valle, reverberando en el círculo sagrado donde el Consejo Apache se había reunido, esta vez con invitados inesperados. No solo los ancianos, con el jefe Gray Eagle en el centro, sino también el sheriff de Silver Creek, y una delegación ruidosa de colonos, sus rostros tensos bajo el sol inclemente, exhalando desconfianza como si fuera el mismo polvo del camino. El aire, denso con el vaho de la expectación, crepitaba con una energía contenida, como un metal incandescente en la forja, a punto de recibir el primer golpe que definiría su forma. El sheriff, con su uniforme sudado, vociferaba sobre la propiedad y la ley, sus palabras diseñadas para avivar las llamas del prejuicio, mientras los murmullos de sus hombres se alzaban, exigiendo el orden que ellos mismos pretendían imponer a la fuerza. Era el comienzo de una prueba de fuego para todos. En medio de la acritud, Elias Brand, con el alma forjada por la pérdida y el rencor, pero ahora templada por una nueva resolución, avanzó hacia el centro del círculo. Llevaba consigo el documento arrugado y amarillento que era la única prueba tangible de su legítima propiedad, la escritura original de su hacienda, el juramento de su padre a la tierra. Su voz, aunque contenida, resonó con la autoridad de quien defiende no solo su hogar, sino un principio. Presentó el pergamino ante los ojos escrutadores del jefe Gray Eagle, un acto de fe y desafío que silenció por un instante las voces más estridentes de los colonos. Aquel trozo de papel, simple en apariencia, era el primer golpe del martillo intentando enderezar el metal retorcido de la injusticia. Cuando Elías terminó, Tala Yassi, ágil y con la fuerza silenciosa de la tierra que pisaba, tomó el relevo. Con una compostura que desmentía la furia que sentía, expuso el documento que había desenterrado, el rastro de la falsificación en la venta de las tierras de Elías. Sus palabras, precisas y cargadas de verdad, desenmascararon el complot del especulador, un plan insidioso que no solo buscaba la ruina del granjero, sino también el despojo sistemático de los territorios apache adyacentes. El calor en la forja aumentó, y el hierro de la verdad, ya visiblemente brillante, se modelaba con cada revelación, mostrando la mano oculta de la codicia que intentaba enfrentar a dos pueblos para su propio beneficio. La indignación, lenta pero inexorable, comenzó a extenderse por la asamblea. La revelación de Tala impactó con la fuerza de un rayo, dividiendo la atmósfera entre la incredulidad y una creciente comprensión.
El plan del especulador, desvelado en su fría y calculada maldad, trascendía las fronteras de raza y propiedad, uniendo a Elias y a la comunidad apache en una misma amenaza. Un viejo anciano apache asintió gravemente, y de entre los colonos, una voz, inicialmente escéptica, murmuró su apoyo a Elías. Era el reconocimiento de que la dignidad de la tierra, la supervivencia misma del valle, exigía una protección compartida, un voto cruzado que trascendía viejas enemistades. El martillo seguía golpeando, y el hierro, bajo la presión colectiva, comenzaba a fundirse en una única y poderosa arma, una promesa de alianza indomable. En el pico de esta catarsis social, con la verdad resonando en el valle y el hierro de su destino caliente y maleable, Elías se giró hacia Tala, sus ojos reflejando una luz que no se veía desde la muerte de su esposa. Con una voz que, aunque quebrada por la emoción, llenó el aire de significado, declaró su amor por ella, un compromiso que iba más allá de las palabras, un puente tendido entre mundos. «Deseo unir mi vida a la tuya, Tala», dijo, su mirada fija en ella. «Y como prueba de mi respeto y de nuestro futuro, ofrezco la mitad de mis tierras a la comunidad apache, para que las cultivemos juntos, como una familia, bajo la protección de este valle». Era la forja de un nuevo corazón, un corazón que se entregaba sin reservas a una promesa de coexistencia. Un silencio atónito, luego un torbellino de reacciones, barrió la asamblea. Algunos colonos, con sus rostros aún duros por la sorpresa, negaron con la cabeza, incapaces de asimilar tal traición. Otros, sin embargo, conmovidos por la magnitud de su gesto, asintieron, sus ojos reflejando una incipiente esperanza. Los guerreros apache, con la guardia baja, intercambiaron miradas. Su escepticismo inicial se desmoronaba ante la sinceridad de Elías. Tala, con una mezcla de sorpresa y profunda emoción en sus ojos, aceptó el ofrecimiento, sellando con su mirada la promesa de un matrimonio bajo cielos mezclados, donde las bendiciones ancestrales se unirían a las suyas. El hierro, ahora enfriándose, solidificaba su forma, una unión que desafiaba la historia, una nueva forma de familia, nacida del valor y la compasión. El bullicio de la multitud se aquietó lentamente, cada respiración suspendida en la expectación. Todas las miradas se posaron en el jefe Grey Eagle, su rostro impasible, sus ojos profundos como el tiempo mismo. La sabiduría de generaciones pesaba en su silencio. El destino de dos pueblos y la promesa de un nuevo amanecer descansaban en la balanza de sus palabras. El viento, que antes susurraba despojo, ahora contenía su aliento, esperando. El hierro, que había sido batido y moldeado bajo el fuego de la verdad, y el martillo del amor, aguardaba su último y más importante templado, la sanción de la tradición, el veredicto del valle, que resonaría por todas las montañas. La brisa, suave y llena del aroma a pino, acunaba la veranda recién reparada de Elías, que ahora miraba el valle con una promesa renovada, no de posesión, sino de pertenencia. El sol de la mañana se derramaba sobre las tablas de madera, secando las últimas gotas de rocío, y en el silencio que respiraba la tierra, Elías encontró una paz que hacía mucho tiempo le había sido esquiva. Junto a él, Tala, sus manos entrelazadas con las suyas, sentía el mismo latido del valle, un ritmo que ahora compartían, un futuro tejido con hilos de comprensión y respeto. Las cicatrices de la cerca rota se habían desvanecido, reemplazadas por la solidez de una unión que desafiaba el eco de viejas enemistades. El pasado, que antes era un grillete, se transformaba en el cimiento de una casa que no solo protegía sus cuerpos, sino también sus almas.
En el corazón de la aldea apache, el círculo de sanación zumbaba con la energía de una comunidad que, aunque cautelosa, comenzaba a entretejer su destino con un nuevo hilo. Los ancianos, sus rostros surcados por el tiempo, asintieron con la cabeza mientras Tala compartía su visión de las tierras de Elías, ahora una extensión de las suyas. Las antiguas canciones de la tribu resonaban, no como lamentos por lo perdido, sino como himnos a la resistencia y a la adaptación, a la inquebrantable fortaleza del espíritu. Aquí, las semillas de la desconfianza daban paso a las raíces entrelazadas de una alianza, un pacto forjado no en el papel, sino en el respeto mutuo por la dignidad de la tierra y la promesa de un futuro compartido. Era un amanecer, no solo para ellos, sino para el valle entero, que parecía vibrar con un nuevo aliento. Los votos de unión entre Elías y Tala no fueron pronunciados en una iglesia de pueblo, sino bajo el vasto cielo, testigos las montañas y el río que fluía sin fin, un símbolo de la vida que siempre encuentra su camino. Fue una ceremonia sencilla, pero impregnada de la solemnidad de ambas culturas. Un juramento que iba más allá del amor personal, extendiéndose a sus pueblos. Se prometieron no solo compañía, sino una vigilancia compartida sobre la tierra. Un compromiso con la justicia y la coexistencia. Su unión era un puente, sólido y hermoso, tendido entre dos mundos que la historia había forzado a separarse, demostrando que la verdadera fuerza residía en la capacidad de amar y de unificar, de buscar la sanación en el entrelazamiento de destinos. La planificación legal para la granja compartida fue un testimonio de la seriedad de su compromiso. Documentos meticulosamente redactados, con la asesoría de un joven abogado del pueblo, que, sorprendido por la integridad de Elías, se dedicó con fervor a la causa. La mitad de las tierras, el juramento de Elías, fue formalmente transferida a la comunidad apache, bajo un acuerdo que aseguraba derechos de uso y protección mutua, un pacto sin precedentes en aquella época de despojo. El Consejo Tribal, después de largas deliberaciones, aceptó la propuesta, reconociendo en la voluntad de Elías no solo una reparación implícita, sino la creación de un nuevo paradigma legal que salvaguardaba el futuro de las raíces de su pueblo, garantizando que el viento de la codicia no volvería a arrebatárselas. La transformación no se limitó a la pareja y sus respectivas comunidades, se extendió como un río que desborda sus orillas hacia los vecinos colonos. Aquellos que al principio habían murmurado desaprobación e incluso habían intentado sabotear, comenzaron a observar la floreciente prosperidad de la granja compartida con una mezcla de sorpresa y admiración. La visión del ganado, pastando pacíficamente junto a las parcelas de maíz apache, cultivadas con sabiduría ancestral, rompió el telón de sus prejuicios. Algunos, tímidamente al principio, ofrecieron su ayuda, compartiendo semillas o herramientas, reconociendo la verdad innegable. La prosperidad del valle dependía de la cooperación, no de la división. El sol, antes un testigo de la soledad, ahora iluminaba la germinación de una nueva comunidad. El valle, después de la tempestad de conflictos y malentendidos, respiraba ahora con una calma serena. Las parcelas de tierra, cultivadas en conjunto, daban frutos abundantes, y el río fluía generoso, alimentando las vidas que sobre sus orillas se unían. Los niños, pequeños herederos de dos mundos, correteaban entre los campos, sus risas, una melodía dulce que se elevaba con el viento. Las antiguas profecías de los apache hablaban de una era, donde el respeto por la tierra y por todos sus hijos traería una paz duradera. Y ahora, en los ojos de Elías y Tala,
esa profecía cobraba vida. La metáfora de las semillas y las raíces entrelazadas no era solo un poema, sino una realidad palpable, una promesa de vida que se arraigaba profundamente. Elías y Tala, sentados en su veranda al caer la tarde, observaban el vasto lienzo del valle, pintado con los colores del atardecer. Sus manos, ya curtidas por el trabajo compartido y los años de una unión inquebrantable, descansaban una sobre la otra, un testamento silencioso de un amor que había trascendido la adversidad. Recordaban los días de incertidumbre, los miedos, las barreras que parecían infranqueables. Pero ahora, con el sonido de las risas de sus hijos en la distancia y la presencia constante del consejo tribal, la certeza de un futuro entrelazado era tan sólida como las montañas que los rodeaban. Habían construido más que una granja. Habían cultivado un hogar, un legado de valentía y compasión que se extendería por generaciones. Porque ahora el valle, este viejo y sabio valle, finalmente reconoce la fuerza indomable de quienes eligieron quedarse, amar y construir un futuro donde las raíces se encuentran y florecen, tejiendo una familia, un hogar, una promesa inquebrantable que el tiempo no borrará. Es un eco silencioso, una invitación a que cada uno de nosotros mire sus propios valles y se atreva a sembrar semillas de comprensión, a cuidar las raíces de lo que nos une y a construir puentes donde solo había fronteras. Si esta historia te ha tocado, quizás el viento también te susurre la sabiduría de la tierra, la verdad de que la pertenencia no se impone, se cultiva con amor y respeto mutuo,